20 del Código General de Proceso señalan o colocan en cabeza de los jueces civiles municipales y del circuito la competencia de los procesos de responsabilidad médica de cualquier naturaleza y origen sin consideración a las partes, salvo, dice el inciso 2 del artículo 17, del 18 y del 20, lo que correspondan a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y por su parte, el artículo 31 y el 33 del mismo código señala que las salas civiles del Tribunal Superior conocerán de la segunda instancia de los procesos que conozcan en primera los jueces civiles del circuito, y los jueces del circuito conocerán en segunda instancia de los procesos que tramiten los jueces civiles municipales, ¿ya? Y al final de todo el artículo del Código General del Proceso señala un artículo que habla acerca de que todos los procesos que estaban de responsabilidad médica, que estaban tramitándose ante los jueces laborales, serían remitidos a los jueces civiles competentes en el estado en que se encuentra. Es decir, cuando entró en vigencia el Código General del Proceso para allá en el año 2016, cuando entró en vigencia en su totalidad, porque entró en una parte en el 2012, todos los de responsabilidad médica que estaban entre los jueces laborales deben remitírselos a los jueces civiles competentes, determinando la cuantía del proceso, que ya veremos dónde está el articulito que habla sobre la cuantía que se refiere a las pretensiones que vamos a solicitar que se nos paguen a nosotros, ya sea que nos ocurra alguna cosa, o a algún familiar, algún conocido, o a la persona que vayamos a representar en la demanda como tal. Entonces, ahora, hasta aquí tenemos algo claro, y es que ¿quién es juez competente? El juez civil municipal. Ahora, la cuestión se complica porque el mismo artículo del Código General de Proceso señala acerca de que, salvo lo que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces hay que irnos a otra norma, que es en la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que resumido se llama CEPACA. CEPACA por la definición de cada palabrita. Entonces, el artículo 104 del CEPACA señala la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, donde prescribe que conocerá de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetas al derecho administrativo en los que estén involucrados las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan funciones públicas. Ese mismo artículo 104, ahí contiene un párrafo donde explica lo que debe entenderse por entidad pública. Y es del siguiente tenor. Dice, para los efectos de este código, el CEPACA, la ley 1437 del 2011, dice que se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia de su denominación, las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital, y los entes con aportes o participación del Estado igual o superior al 50%. Entonces, tenemos que hay dos jueces competentes, tanto el juez civil municipal o el juez civil del circuito y el juez administrativo o el tribunal superior de cada distrito judicial. Entonces, determinar a qué juez le corresponde la competencia. Y en esto, muchachos, hay que ser bastante técnico a la hora de redactar una demanda, para evitar perder tiempo nosotros, perder tiempo al cliente y perder tiempo a la rama judicial en resolver cuál es el juez competente. Hay que buscar siempre cuando vayamos a redactar una demanda, irse a la norma especial, a ver, determinar cuál es el juez competente, porque ese es el primer requisito, el juez competente. Entonces hay que buscar las normas que determinan la jurisdicción competencia para determinar cuál es el juez competente. En este punto tenemos dos, el juez civil y el juez administrativo. ¿Cuál de los dos en caso de responsabilidad médica? Por un lado, tenemos que si la pretensión está dirigida a obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios derivados de una presunta responsabilidad médica y la naturaleza de la entidad demandada es pública, ya dijimos, como dice el párrafo,
donde el Estado tenga una participación igual o superior al 50%, en ese caso, la demanda como tal deberá corresponder o deberá dirigirse al juez administrativo o al tribunal administrativo, dependiendo de la cuantía, ¿verdad? Haciendo uso del medio de control de reparación directa, que está establecido en el artículo 140 del CEPACA. Ahora, si la pretensión que pretendemos que se nos pague está dirigida contra una institución de carácter privado que participa en el Sistema General de Seguridad Social Integral y contra un profesional de la salud particular por una presunta responsabilidad médica, el juez competente le será la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Entonces, en ese caso, habrá que irse ante el Código General de Proceso, determinar cuál es, dependiendo de la cuantía, cuál es el juez competente, el juez civil municipal o el juez civil del circuito, que eso va a determinar si la cuantía, lo que vayamos a pretender que se nos pague o que pretendemos que sea condenada la entidad como tal. ¿Hasta ahí estamos todos claros? ¿O alguna pregunta, inquietud hasta ahora? Bueno, de mi parte está muy claro, doctor, su exposición. No sé si de pronto alguno de los estudiantes quieran hacer alguna aporte, intervención o pregunta. Bueno, doctor, continúe. Ok, listo. Entonces, sigamos con el tema de la jurisdicción y competencia. Entonces, ya terminamos. Dependiendo a qué la entidad, la naturaleza de la entidad, ahí vamos a determinar el juez competente. Si la entidad es pública, juez administrativo. Y si es juez administrativo, miramos el CEPACA, miramos cuál es el juez competente. Si es juez administrativo o el tribunal administrativo como tal. Si la entidad es de naturaleza privada, entonces miramos el Código General de Proceso y miramos cuál es el juez competente, si el civil municipal o el juez civil del circuito. Le reitero esto es porque, como se lo dije anteriormente, hay que ser bastante técnico a la hora de redactar una demanda para hacernos perder tiempo a nosotros como litigantes, a nosotros como abogados, al cliente y a la administración de justicia. Entonces, para eso les digo que hay que irse a la norma a ver cuál es el juez competente. Ahora, si la entidad es de naturaleza privada, ya decimos, vuelvo y reitero, el juez competente es la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Entonces hay que tramitar una demanda mediante un proceso ordinario, con lo que llama el código un proceso verbal, ya sea de mínima, menor o mayor cuantía. ¿Y eso qué nos determina? Mínima, menor o mayor cuantía. Miramos el artículo 25 del mismo Código General de Proceso que señala cuáles son los términos de la cuantía. La mínima, la que no supera los 40 salarios mínimos. Si lo que pretendemos no supera los 40 salarios mínimos, entonces va para un civil municipal en única instancia. Si lo que pretendemos en la demanda por responsabilidad médica lo tasamos en una suma en que va entre los 40 salarios y los 150, será un proceso de menor cuantía. Entonces, se irá para un juez civil municipal, pero de primera instancia. Si la cuantía de lo que pretendemos que se nos indemnice supera los 150 salarios, entonces se va para un juez civil del circuito. Entonces, eso lo vamos a determinar y debe cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 82 del mismo código, que señala todos los requisitos que debe cumplir toda demanda ante la jurisdicción civil, familia y comercial y agraria. ¿Ya? Y, y dentro de esos requisitos que trae el artículo 82 señala que habla sobre la cuantía, hay un requisito que se llama el juramento estimatorio, donde vamos a estimar las pretensiones, cuánto, y estimarlas probando en realidad cuánto son, no colocar un número así elevado. Un número elevado así como que pretendemos 1.000 millones de pesos y listo, y el juramento estimatorio será así. No, porque el mismo Código General de Proceso señala que
ese juramento estimatorio se le ha trasladado a la parte contraria, y si el juez, y si la parte convence al juez y le prueba al juez de que esa tasación fue demasiado elevada, lo pueden condenar a ustedes, o a la parte más bien, a que tengan que pagarle una suma de dinero, no a la parte, no a la parte que está demandando, sino a la Administración de Justicia, conforme una reforma que se hizo en el 2016. ¿Ya? Entonces hay que tasar, hay que ser bastante preciso, no colocar números por así a la bulla de los cocos o a la loca, porque también podemos resultar perjudicados por colocar una información que es incorrecta en la demanda. Entonces, muchachos, también hay que saber de números, también hay que saber liquidar todas esas cuestiones de cuantía, de pretensiones, para evitar que con lo que lo que queramos que nos paguen no vaya a resultar en contra nuestra. Así que hay que saber estimar la cuantía, estimar y colocar y probar lo que tengamos lo que pretendamos que se nos pague, para evitar pagar nosotros. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro. El artículo 25, el 82, que hablan sobre los temas de los requisitos de la demanda y el tema de la cuantía. Y otro punto acerca de la jurisdicción ordinaria, si van a demandar una entidad que sea de naturaleza privada, el término de prescripción. Ahí en el Código Civil señala un término de prescripción extintiva de 10 años. De 10 años para poder demandar, para que se nos indemnice algo. 10 años. Conforme a la última reforma que se hizo al artículo 2536, que es la ley 791 del 2012. Y hay algo que dejar claro también, como son un tipo de responsabilidad civil, en esta clase de procesos hay que agotar un requisito previo, y es el de la conciliación, como lo señala la ley 640 del año 2021 en el artículo 35, y que lo pueden adelantar ante un centro de conciliación de cualquier facultad de derecho de la universidad de su interés, así como una defensoría pública, defensoría del pueblo, o a una procuraduría regional, como establece la misma ley 640. Ahora, si ustedes quieren presentar una demanda por responsabilidad civil médica y se quieren volar, por así decirlo, la conciliación, tienen que pedir medidas cautelares de carácter patrimonial, como lo establece el artículo 590 del mismo Código General de Proceso en su párrafo primero. Si no quieren agotar la conciliación, ya pueden presentar medidas cautelares de entrada. ¿Ya? Que el juez, hay jueces que son bastante estrictos y no ven la conciliación, les admite la demanda. Entonces, en este caso, ustedes pueden interponer un recurso de reposición alegando que ustedes presentaron a la demanda, pidieron medidas cautelares, y por lo tanto se le tiene que admitir la demanda en caso de que se quieran volar la conciliación. Si no se Doctor, le quiere... disculpe, creo que eso es un tema muy importante y quiero plantearle una pregunta. Entonces, ¿no es obligatoria agotar el requisito de procedibilidad para poder acudir ante la jurisdicción a demandar un juicio de responsabilidad civil médica? Sí, sí es obligatorio. Ok, entonces, ¿cuál es la excepción que se presenta respecto a, al agotamiento de ese requisito? ¿Cuál es la excepción? Sí, según lo que nos acaba de comentar, lo que nos Sí, acaba de explicar. la excepción está en el 590, que habla sobre las medidas cautelares, y hay un párrafo que habla que cuando se pidan medidas cautelares de carácter patrimonial, no se exigirá el requisito de la conciliación. Entonces, ahí hay pero por ley general es obligatoria acudir a solucionar primero, o tratar de solucionar primero el inconveniente en forma amigable,
ante un centro de conciliación o ante una procuraduría regional para ver si la entidad admite o reconoce que tiene que indemnizar al paciente o a la persona que vayamos a defender como tal. Perfecto, Pero si es obligatorio acudir ante la conciliación. Solo diga esto si ustedes se quieren volar la conciliación, si se la quieren. Pero si no, obligatoriamente tienen que, si se la quieren tirar de vivo, entonces medidas cautelares. Si no, agoten la conciliación para arreglar la situación en forma amigable con la entidad privada con la cual vamos a pedirla que nos indemnicen como tal. ¿Ya? Y reitero, la prescripción extintiva es de 10 años, o sea que tenemos 10 años para demandar que se nos indemnice por los daños causados en un tema de responsabilidad civil médica, ya sea contractual o extracontractual. Contractual es cuando hay un contrato de por medio y extracontractual cuando lo que acabamos de decir hace unos minutos acerca de la ausencia de consentimiento informado que procede del mismo derecho constitucional, artículo 16 y artículo 20 y las leyes que lo reglamentan. ¿Ya? Y si vamos a demandar, ahora, si lo que vamos a demandar es ante la jurisdicción contenciosa administrativa porque la entidad pertenece al Estado como una S, no una letra S, sino una empresa social del Estado, o una sociedad de economía mixta, o una empresa industrial y comercial del Estado, entonces nos vamos ante la jurisdicción contenciosa administrativa y demandamos a la entidad mediante el medio de control de reparación directa que establece el artículo 140 del CEPACA, cumpliendo, vuelvo y reitero, con los requisitos que establece el artículo 162 del CEPACA, que establece los requisitos de toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y en este punto hay que tener algo claro, el término de caducidad. Aquí el tiempo es demasiado corto, no tenemos tanto tiempo como en civil, que aquí sí hay que correr, y el término es de 2 años, como le establece el artículo 164 literal y del CEPACA, 2 años. Y ahora, 2 años, y también hay que agotar la conciliación, pero no ante un centro de conciliación, como pasa en civil, sino ante una procuraduría, ¿ya? Como le establece un decreto, que es el decreto 1716 del 2009, que se pidió antes del CEPACA, pero aún sigue vigente porque esa norma no contradice lo que establece el CEPACA, así que sigue vigente, hay que agotar la conciliación previa ante la Procuraduría, así lo señala el numeral 1 del artículo 161 del CEPACA. Entonces, hay que agotar la conciliación. Y ahora hay que también, tengo que aclarar algo. Cuando ustedes vayan a pedir la conciliación, ya sea ante la jurisdicción ordinaria o ante la Procuraduría, si va a demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tienen que tener algo claro. La conciliación no interrumpe el término para demandar, lo suspende. Es decir, en civil, si tenemos 10 años para demandar, ok, viene una persona y los consulta a ustedes, mira, me pasó esto, y les echa toda la historia de los daños médicos. Listo, vamos a demandar a la entidad. Pero los consulta faltando como 5 meses para que se cumplan los 10 años. Pueden hacer una cosa, si piden la conciliación que es obligatoria, vuelvo y reitero, obligatoria, cuando ustedes piden la conciliación ante el centro de conciliación, ahí se suspende. O sea, es decir, quedan los 9 meses, vuelvo y reitero, la persona lo busca los 5 meses, faltan los 5 meses para que se venzan los 10 años. O sea, es decir, pasaron 9 meses y 9 años y 7 meses. Faltan 5 meses para que se cumplan los 10 años de prescripción. Lo buscan ustedes faltando 5 meses. Ustedes, como buenos estudiantes de derecho, como buenos acuciosos en el tema, entienden que el término se vence, el término se vence en 10 años. Listo, entonces
señalan, ok, tienen claro que hay que agotar la conciliación. Cuando ustedes presenten la conciliación, ese término suspende, es decir, los 9 años y 7 meses quedan hasta ahí, hasta que se surte la audiencia de conciliación o hasta que ya sea surte la conciliación, ya sea favorable, que se pongan de acuerdo o no haya ánimo conciliatorio o pasen 3 meses y no ha habido ninguna parte que no se haya citado una audiencia de conciliación. Entonces quedan 9 meses y 7 meses ahí suspendidos. Hasta tanto, el centro de conciliación les entrega el certificado. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Para decirme. Sí, claro, doctor. De hecho, ellos ya vieron los procesales y obviamente comprenden el término de la suspensión de los términos cuando se está agotando el requisito de procedibilidad. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, entonces voy a hacer un tema breve, entonces sigamos con él. Si Sí, ya lo porque entendieron, ellos son estudiantes de noveno y algunos de 10º semestre de Derecho, noveno si no estoy mal. Entonces, por eso le digo que algunos, pero no está de más siempre de pronto recordarles lo que usted está haciendo, ¿ok? Muchas gracias. ok, listo. Entonces, todo listo. Ya teniendo en cuenta que en suspensión, entonces, vuelve a reiterar, la conciliación suspende los términos, no los interrumpe. ¿Ya? Ya interrumpes cuando representemos el escrito de la entidad privada o la entidad pública de que queremos que nos reconozcan esto, esto y lo otro. Así como señala el artículo 94 del Código General del Proceso. Entonces, muchachos, si quieren demandar por responsabilidad médica, si algún día los buscan para apoderar judicialmente una persona, tienen que tener en cuenta la naturaleza de la entidad, a ver ante qué jurisdicción se va a demandar, si ante el administrativo o ante el civil. Tener en cuenta el término de caducidad, que son 2 años si es administrativo, o 10 años de prescripción si es en civil, y que hay que agotar siempre el requisito de la conciliación. Y en estos casos de responsabilidad médica, como se los dije antes que se me cayera el sistema, que en estos casos, por lo general, la carga de la prueba se invierte. Ya, ahí le toca a la EPS o al médico tratante demostrar que prestaron todos los servicios médicos, que no hubo ausencia de consentimiento informado, no solamente, vuelvo y reitero, no solamente aportando el documento donde dice consentimiento informado, sino que le brindaron toda la información de las ventajas, desventajas, riesgos, tratamientos, alternativas al paciente o a sus familiares para que dieran el consentimiento en forma libre y espontánea mediante una entrevista para que ellos puedan expresarse qué es lo que sienten y puedan decidir sí o no acerca de lo que están proponiendo. Si no lo demuestran, entonces en ese caso, si no actuaron conforme a la ley de ética médica o a la ley Artis médica, entonces ya el juez competente, ya sea el juez civil o juez contencioso administrativo, condenará a la entidad a pagar la indemnización correspondiente, ya sea por ausencia del consentimiento informado o por el daño que haya ocasionado al organismo del paciente, conforme a la tasación que se haya extendido hasta el momento, que en este caso, tasación de los perjuicios, pues se toma en cuenta lo que dice el Consejo de Estado. Entonces, se tiene en cuenta eso para tasar los daños y reconocerle y pagarle a las personas lo que tenga que pagarse. Así que, muchachos, fue un gusto ver una pregunta, alguna inquietud acerca del tema de la jurisdicción de incompetencia, aparte de lo que ya se ha expuesto. ¿Alguna pregunta? Creo que nadie tiene preguntas. Sí, doctor, efectivamente. Entonces, bueno, supongo que finalizó, ¿cierto?, con este tema. Sí, ya, o sea, ya quedó, ya expliqué el consentimiento informado, el tema de la prueba, de la jurisprudencia actualizada acerca del tema y la jurisprudencia por si acaso alguno va a ejercer como abogado de la entidad privada o pública o de la persona que se pretende que se vaya a demandar.
Perfecto, doctor. Entonces, bueno, de mi parte y de la clase de responsabilidad civil médica y efectos civiles le agradecemos estos importantes temas que tocó en el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Eh, Ojalá me pueda compartir todos esos canales de información que usted tiene, los links, para yo compartírselo a los muchachos, a ver si ellos pues están interesados en suscribirse. Igual puede ponerlos aquí en el chat del grupo para que de una vez pues nosotros tengamos acceso a ellos, ¿ok? Entonces, muchas gracias, doctor Hugo. Un abrazo y bueno, espero verlo pronto y gracias por su maravillosa intervención. Listo, doctor Jero, muchas gracias por su invitación y a los muchachos que estuvieron atentos a la clase. Ya por el chat les voy a compartir el canal de YouTube, el canal de podcast para los que quieran darle el botón de seguir y de suscribirse al canal para que puedan escuchar todos los videos, los podcasts que hago acerca del tema, donde uno de esos podcasts te invito al doctor Jairo. Ya. Así Claro que que sí. ya sabrán, entonces lo voy a compartir por el vía chat. Así que fue un gusto saludarlos y hasta la próxima. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces creo que bueno, la exposición del doctor Lascarro es bastante clara, concisa. Incluso vimos muchas de las habilidades que tiene ese tema de la actualización jurisprudencial, incluso en sus canales que tiene abiertos al público en las plataformas digitales. Siempre se lo he dicho que una de sus grandes fortalezas es la actualización jurisprudencial con la que siempre cuenta. A veces estoy perdido en una temática y con el simple hecho de ver un tema que está abordando en el podcast o en su canal en YouTube, enseguida, epa, me sirve porque es un tema de la actualidad. Muchachos, que nosotros en la actualidad no simplemente es el estricto apego a la ley, sino incluso pues lo que los tribunales y las altas cortes han interpretado de las normas jurídicas. Ya ustedes saben que eso es una posición que hemos venido trabajando no desde esta clase, sino desde toda su carrera. Y sabemos que ese apego a la ley de forma estricta no existe ya. Ya la interpretación que le damos al artículo 230 sobre que estamos sometidos solamente al imperio de la ley, obviamente ha cambiado, ha mutado y sabemos la importancia que tiene la jurisprudencia en la actualidad al momento de ejercer nosotros nuestra profesión como abogados, ya sea desde el aspecto litigantes o como asesor de entidades públicas y privadas. Entonces, muchachos, bueno, con esto digamos que finalizamos la clase del día de hoy desde el punto de vista académico. Vamos entonces, bueno, y ahí vemos que en el chat está el doctor Hugo. El doctor Hugo acaba de compartir eh, los links que tiene en este caso del canal del podcast. Y bueno, para los que estén interesados también, él acaba de remitirnos pues el link para el canal de YouTube que tiene. Entonces, los que quieran revisar su contenido digital, que les aseguro que va a ser de mucho provecho porque toca temas no solamente desde el punto de vista del derecho laboral, sino de otros muchos aspectos. Obviamente siendo su fuerte el derecho laboral y la jurisprudencia, como se los acabo de mencionar. Listo.